Hola, buenas tardes y bienvenidos a este congreso sobre la amistad. En primer lugar, agradecer a todos los presentes que hoy estamos aquí, pues el haber acudido, y también a todos aquellos que nos siguen desde sus casas a través de las pantallas, ¿no? Gracias a Internet, que nos acerca un poquito más. En primer lugar, voy a dar la palabra a don Jesús para que comience con las ponencias. Muchas gracias. En nombre de la Diócesis de Ávila y en el mío propio, obispo administrador diocesano, les saludo muy cordialmente a todos, a la presidenta del Consejo, al señor cardenal, a Sara, a todas las autoridades, ponentes, participantes en el cuarto Congreso de Teología y Filosofía sobre el tema Tratar de Amistad. Nos sentimos felices y honrados de su presencia en la Diócesis de Ávila. Sean bienvenidos y, si me permiten, les ofrezco a continuación algunos breves datos sobre esta iglesia en Ávila. La diócesis pertenece a la provincia eclesiástica de Valladolid. Está formada por 254 parroquias, agrupadas en 7 arciprestazgos, superficie 8.050 metros cuadrados, con 2 zonas muy diversas: la Moraña al norte, toda llana, y la Sierra de Gredos, de gran belleza. Su población, 158.500 habitantes, y la ciudad de Ávila, 57.600. La diócesis ha tenido un interés especial por la educación. Además de la Universidad Católica, donde nos encontramos, es titular de 2 colegios diocesanos de enseñanza primaria y media, con un total de unos 3.000 alumnos. En ella hay además varios colegios de titularidad correspondiente a congregaciones religiosas. La catedral, iniciada en el siglo XII, románico final, y continuada en el primer gótico, está dedicada al Salvador. Junto con otros 7 templos románicos, entre los que destacan la Basílica de San Vicente y San Pedro Apóstol, forman una parte importante del patrimonio artístico de la diócesis. Recientemente ha sido declarada basílica el Templo de los Carmelitas Descalzos, lugar del nacimiento de Santa Teresa, donde celebraremos la Eucaristía en la clausura de este congreso. La ciudad también ofrece una muralla potente, construida en el siglo XII, pero con 9 puertas permanentemente abiertas. Tierra de cantos y tierra de santos, cuenta en su santoral con San Segundo, varón apostólico y primer obispo según la tradición, San Vicente y hermanas Sabina y Cristeta, mártires de principios del siglo IV, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Pedro Bautista, San Pedro del Barco, San Pedro de Alcántara. Yo voy a confirmar esta tarde allí en San Pedro. En su parroquia celebraré esta tarde el sacramento de la confirmación. El presbiterio consta de 115 sacerdotes residentes en la diócesis y 12 fuera de ella. 9 religiosos con cargo pastoral, 10 sacerdotes procedentes de otras diócesis. Diácono permanente, 1. La edad media de los sacerdotes, 66 años, sobre todo porque han llegado unos cuantos jóvenes ahora, algunos de fuera. De los sacerdotes jubilados, 88 años. También residimos en Ávila 3 obispos eméritos, el cardenal Ricardo Blázquez, don Carlos López y un servidor con quienes acabo de comer en este día. Hasta hace poco tiempo la diócesis albergaba 50 comunidades religiosas y 14 monasterios de monjas contemplativas, pero su número ha descendido notablemente en los últimos años. El seminario se inauguró en el año 1956, alberga la residencia sacerdotal, una residencia de alumnos universitarios que vienen a estudiar a la universidad, centro de acogida y otros múltiples servicios, ya que el teologado se encuentra en Salamanca, cerca de la universidad. Hace unos 3 meses hemos recibido al visitador apostólico de su santidad.
Finalmente, el Palacio Episcopal, anteriormente Colegio de Jesuitas y Palacio de los Marqueses de Navalmorzcuente, permanece vacío, en espera de un nuevo obispo titular, esperemos que por poco tiempo. La diócesis reza por la provisión de un nuevo obispo. Les deseo una feliz estancia y un eficaz encuentro sobre un tema del que está especialmente necesitada la sociedad y la cultura actual, y de la que Santa Teresa es una maestra y especialista. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Lidia Jiménez, presidenta del Congreso Directivo de la Universidad Católica de Ávila. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Quiero saludar y agradecer su presencia, en primer lugar, a su eminencia, el cardenal Rouco Varela, al gran canciller de la Universidad, don Jesús García Burillo. Hablo por el otro. ¿Se ha oído o no se ha oído nada? Bien. Bueno, saludo a su eminencia, el cardenal Rouco Varela, al gran canciller de la Universidad, Monseñor Jesús García Burillo, que siempre hemos comentado que habla muy bien, pero a mí casi me ha producido un poco de risa interior cuando ha dicho: esperamos que venga el próximo obispo por poco tiempo. Quiere decir que espera que venga pronto, no que esté poco tiempo. Pero también se podía entender que... Bien, don Jesús. Ya sabe por qué nos reímos, por lo mucho que le queremos. Gran canciller de la universidad. Saludo también al presidente de la Comisión de Universidades, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y a nuestros invitados de honor que han venido desde la Universidad de Eistedt, el profesor Zal, la profesora Hess, el profesor Ver, y, cómo no, al profesor Enrique Martínez, profesor de Filosofía en la Abad Oliva, y que lleva con la universidad pues, el grado de Filosofía al que tanta importancia damos en esta universidad. Y a todos los asistentes presentes o que nos siguen por streaming, presentes a este congreso que lleva por título la definición que Santa Teresa hace de la oración. Tratar de amistad, dice ella, hacer oración es tratar de amistad, estando a solas muchas veces con quien sabemos que nos ama. Los que llegan a Ávila por primera vez, hay aquí algunas personas, pueden tener la impresión de que Ávila es una ciudad cerrada, pero es solo una apariencia. Ávila es una ciudad amurallada, pero es una ciudad abierta al mundo a través de las puertas de esa muralla, casi 2,5 kilómetros de muralla, pero 9 ventanas que la abren totalmente al mundo. Ávila también es crisol de civilizaciones que han pasado por aquí y que nos han dejado una impronta indeleble. Pero además Ávila es una ciudad universal porque nuestros místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, son símbolos de universalidad. Y se encuentran además con una universidad, la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús, que haciendo honor a su patrona quiere impulsar un pensamiento humanista universal que pueda difundirse a través de esas ventanas y esas puertas de esa muralla para generar un pensamiento que oxigene la sociedad secularista europea y del mundo. Queremos que nuestra universidad sea un laboratorio de pensamiento y una escuela de humanismo cristiano a imitación de Santa Teresa de Jesús, maestra de humanidad.
Tratar de amistad. Según Platón, la amistad es una comunicación amorosa entre dos personas en la cual para el mutuo bien de éstas se realiza y perfecciona la naturaleza humana. El amor de amistad es un tipo de amor limitado a un número restringido de personas que exige reciprocidad. 3 rasgos fundamentales en la relación amistosa: la benevolencia, la beneficencia y la confidencia. Benevolencia, querer al otro por sí mismo. Beneficencia, deseo de hacerle el bien. Confidencia, abrir el corazón con confianza, aceptar, pedir consejos, aceptar correcciones, aceptar orientaciones. Excluye intereses. La amistad consiste en querer el bien, nos dice Aristóteles, del amigo por el amigo mismo. Mediante ella se busca el perfeccionamiento de ambos. Para ello hay comunicación de bienes. Se da lo que se tiene, lo que se hace, lo que se es. No es solo compañerismo, simpatía, camaradería. Santo Tomás, en la Suma, dice así: no todo amor tiene razón de amistad, sino el amor que entraña benevolencia, es decir, cuando de tal manera amamos a alguien que queremos para él el bien. Es preciso también que el amor sea mutuo, pues el amigo es amigo para el amigo. Esta correspondida benevolencia se funda en alguna comunicación. Hasta aquí Santo Tomás. La amistad es un tesoro, bien lo sabemos. Un amigo fiel, dice el libro del Eclesiástico, es un poderoso protector. Un amigo fiel es un poderoso protector. El que lo encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel. Aristóteles pone a la amistad como fundamento de la vida política. Presupone y fomenta muchas virtudes humanas: desinterés, comprensión, condescendencia, colaboración, generosidad, humildad, afabilidad, sinceridad. Bien sabemos, repasando la historia, cómo la amistad ha sido origen de verdaderas conversiones y también de grandes obras en común. Por ejemplo, Maritain, su mujer Raisa, las grandes amistades dan testimonio de cómo su amistad con Léon Bloy les ayudó a convertirse. Edith Stein también influyó mucho en ella la amistad de Reina y otros, y no digamos la lectura de la vida de Santa Teresa. Cicerón hace un elogio encendido de la amistad. La amistad en sí es una concordancia absoluta de pareceres sobre todas las cosas divinas y humanas, unida a una benevolencia y amor recíprocos. Y no creo que, exceptuando la sabiduría, los dioses hayan hecho al hombre un don más precioso. En primer lugar, ¿qué vida merece vivirse si no descansa en la mutua benevolencia de la amistad? ¿Qué cosa más dulce que tener con quien hablar de todo tan libremente como consigo mismo? ¿Sería tan grande el placer de la prosperidad si no tuviéramos quien se alegrara tanto de ella como nosotros? Y asimismo, sería difícil soportar la desgracia sin uno que lo sintiera, incluso más que los que la experimentan. Finalmente, todos los demás bienes que se apetecen tiene cada uno su particular destino. Las riquezas son gastarlas, el poder para ser respetado, los honores para recibir aplauso, los placeres para gozar. La amistad, en cambio, abarca muchísimas cosas. A cualquier parte que nos volvamos la encontramos dispuesta, nunca está de sobra, nunca es inoportuna, jamás molesta. De manera que ni el agua ni el fuego son verdaderamente más útiles que la amistad. Y es gratuita, no busca ser correspondida. La elección de amigos, según las cartas a Lucilio de Séneca, pues él lo refiere así: cómo debemos elegir amigos. Encomendaste a tu amigo, dice él, según me escribes, unas letras para que me las entregase, y luego me adviertes que no comparta con él todos tus asuntos, porque ni siquiera tú mismo acostumbras a hacerlo.
Pero si consideras amigo a uno en quien no confías en la misma medida que en ti mismo, te equivocas de medio a medio y no has valorado con justeza la esencia de la verdadera amistad. Tú examina todas las cosas con el amigo, pero antes que nada a él mismo. Una vez contraída la amistad, hemos de confiarnos totalmente. Reflexiona a largo tiempo si debes recibir a alguien en tu amistad. Cuando hayas decidido hacerlo, acógelo de todo corazón. Conversa con él con la misma franqueza que contigo mismo. El que mira hacia sí mismo y con esa disposición llega a la amistad, discurre mal. Amistades oportunistas, interesadas, no duran. Bien, Santa Teresa de Jesús, maestra de humanidad, especialista en relaciones de amistad que le llevaron, pues a tener relación con todo tipo de personas. En su infancia, pues con sus parientes más cercanos, de los que decía que la tenían gran amor y que ella les tenía también un gran amor. A todos tenía gran amor y ellos a mí, en el capítulo 1 de su vida. El amor a su madre, que la dejó tan pronto cuando tenía 13 años, que se volvió a tomar a la Virgen Nuestra Señora como madre, supliquéla fuese mi madre. En su adolescencia pues empezó a tener ciertos amoríos, enamoramientos de aquellos primos con los que se llevaba muy bien. Y además tenía un gran deseo de ser muy querida porque tenía una gran capacidad afectiva. Entonces su padre, con buen tino, la llevó al convento de Gracia y María de Briceño, esa monja agustina, rápidamente se ganó su amistad y de esa amistad de María de Briceño pues surgió que ella saliese del convento de Gracia a los pocos meses pues dispuesta a ser monja o dispuesta a ser lo que Dios quisiera, aunque antes dice ella que era enemiguísima de ser monja. La amistad con Juana Juárez la llevó a entrar monja en el convento de la Encarnación. Bien podemos decir que todas las etapas de su vida están teñidas por la amistad de grandes personas con las que ha tenido una confianza total. Y dice, por ejemplo, ella, respecto a Juana Juárez, cuando entró en la Encarnación, dice lo siguiente en el libro de la vida, capítulo 6, porque de aquel poco tiempo vi nuevas en mí estas virtudes, aunque no fuertes, pues no bastaron a sustentarme en justicia, no tratar mal de nadie, por poco que fuese, sino lo ordinario era excusar toda murmuración, porque traía muy delante cómo no había de querer ni decir de otra persona lo que no quería dijesen de mí. Todo esto lo aprendió de... Vínose a entender que a donde yo estaba tenían seguras las espaldas. Qué bonito. Un amigo es el que te guarda siempre las espaldas y sabes que las tienes bien guardadas con él. Y en esto estaban con las que yo tenía amistad. Tenían seguras las espaldas. Pero sucumbe a las vanidades del mundo. Quería concertar estos dos contrarios, vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. Y entonces el Señor se las arregló para aparecérsele y que ella le quedase impresa su grandísima hermosura y tratase ya de una amistad total, verdadera, única con el Rey de Reyes. Bueno, fue amiga de sus, podemos decir, por lo menos que tenía una relación de confianza con sus confesores y directores espirituales jesuitas, San Francisco de Borja, Diego de Cetina, Francisco de Rivera, Juan de Prádenos, Baltasar Álvarez, dominicos, Pedro Ibáñez, Domingo Báñez, no digamos San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara. Esa amistad le llevó a ella a fundar en máxima austeridad, en pobreza. El obispo don Álvaro de Mendoza, que secundó su labor de reformadora y fundadora.
Y ella era amiga, se hacía amigos en todas partes. Cuando veían en una gran dificultad a San Juan de la Cruz y ella no sabía ni siquiera dónde estaba recluido, pues entonces acude al rey y le dedica al rey pues una carta muy simpática en la cual pues le dice que se atreve a pedirle que favorezca a Juan de la Cruz y que le diga dónde está. Bueno, pues en otro orden, pues mujeres de la nobleza o mujeres con las que ella tuvo también una gran relación y que la ayudaron mucho en las fundaciones. Por eso la tomamos también como intercesora al iniciar este congreso que hemos convocado entre amigos. Somos amigos, nos apoyamos mutuamente en esta tarea de humanizar la sociedad a través de la educación y damos comienzo con las sesiones que van a tener a continuación. Gracias. A continuación tiene la palabra el señor arzobispo cardenal, don Antonio María Rocco Varela. Pues pueden ver ustedes que después de la lección casi inaugural de la presidenta de la universidad, tomar la palabra no es fácil, ¿eh? Y además es una invitación a la que me han hecho que me honra y que yo agradezco mucho, porque desde la perspectiva de la historia de esta universidad y desde la perspectiva del desarrollo universitario de la Iglesia en la España del posconcilio Vaticano II hasta ahora, pues la Universidad Católica de Ávila es un fruto de los más gozosos de este periodo histórico de casi medio siglo. Si uno recuerda lo que era el panorama universitario de la España anterior al concilio de la Iglesia, pues nos encontramos con tres instituciones. Una era la Universidad de Comillas, que era una universidad pontificia y eclesiástica en el sentido más técnicamente riguroso de la expresión. Luego la Universidad Pontificia de Salamanca, que se había inaugurado, se había reabierto el año 1940, terminada nuestra guerra civil, como una universidad también eclesiástica, pero que se abre lentamente a materias universitarias que no pertenecen estrictamente a lo que llamamos ciencias eclesiásticas, la pedagogía, la filología trilingüe, bíblica trilingüe, pero trilingüe, etc. Y luego nacía a finales de los años 50 en Pamplona el Estudio General de Navarra. Los jesuitas mantenían dos centros de estudios universitarios, uno en Madrid, que era el ICAI, Centro de Formación Superior de Ingenieros Industriales, etc. Y luego en Deusto, al lado de Bilbao, una escuela superior de ciencias comerciales y económicas. Eso era el panorama antes del concilio. Después del concilio, y en virtud de incluso de las directivas conciliares que se encuentran en dos grandes documentos del concilio, el dedicado a la educación, el decreto, no recuerdo las palabras iniciales, y en buena medida también la Constitución Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo, pues se abre un camino que por una parte está determinado por la crisis de los estudios eclesiásticos, estrechísima relación con la crisis de los seminarios y los centros de formación de la Iglesia, de sus propios ministerios y ministros, y que obliga a un proceso legislativo que podemos marcarlo con dos fechas, una en 1979, el año siguiente de la que el Papa, la fecha de la elección de Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, una constitución apostólica que se llama Sapiencia Cristiana sobre estudios eclesiásticos, y luego en el año 1990 es promulgada una constitución sobre las universidades católicas Scorde Ecclesia. Con ese doble cauce universitario, de estudios universitarios, la Iglesia, después del Vaticano II, se abre, por un lado, a
una fórmula muy rigurosa desde el punto de vista científico, que no era desconocida, por supuesto, en el estudio de las ciencias eclesiásticas, y abre un camino que también estaba iniciado desde el siglo XIX, de universidades que nacen del corazón de la Iglesia, no precisamente ni exclusivamente, ni siquiera centralmente, como lugares de estudio de la teología, un poquito más de la filosofía, y luego de las ciencias humanas y de otras ciencias. Con lo cual la Iglesia hacía una profesión, diríamos, de autoconcepción de sí misma a la hora de servir a la palabra del Señor y de ser instrumento decisivo de la verdad de Cristo, pues sabe que primero tiene que hacerlo a través de la reflexión científica sobre la palabra de Dios en el sentido estricto de la expresión, que tiene que hacerlo también sobre los presupuestos racionales de esa transmisión de la fe, pero además que tiene que volver a llevar a todo el conjunto de la ciencia pues un principio hermenéutico básico, que es el de la relación razón y fe. Es verdad que para estudiar física se puede tener fe o no se puede tener fe. Hay ciencias naturales que no hace falta tener fe para estudiarlas, pero que la perspectiva general a través de las cuales se enfoca y sobre todo a la hora de hacerlas confluir en lo que puede llamarse el universo universitario, la búsqueda de la verdad, pues sí que es importante que el que lo haga tenga fe, por lo menos para que sea humilde y sepa que con el puro cultivo de la ciencia física o de la ciencia química o de las ciencias naturales, que ya se tiene la verdad. Pues mira, pues no. Entonces, con esa fórmula, y desde esa fórmula nace la Universidad Escor de Ecclesia. Perdón, de la Escor de Ecclesia nace la Universidad Católica de Santa Teresa de Ávila. Las cruzadas de Santa María han sido pioneras, mejor dicho, más que pioneras, protagonistas valientes y lúcidas a la hora de responsabilizarse, de darle vida a la Universidad Católica de Santa Teresa de Ávila, y ya con este congreso es una prueba clara de que es así, de que han sabido bien comprender cuál es el fin que la Iglesia persigue con las universidades católicas, que es por un lado conocer la verdad en su plenitud y en su hondura, y luego hacerla fecunda a la hora de hacer ciencia y a la hora de educar a universitarios pues, que estudian las distintas disciplinas que componen el conjunto académico de la Universidad Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús. Hombre, Santa Teresa de Jesús sea la patrona es un acierto muy grande a la hora de concebir y vivir la universidad, no solo por el lugar, por Ávila, sino por ella misma, ¿no? Porque ciertamente ella no hizo ningún doctorado de su tiempo, podía haber estudiado en Salamanca. La Salamanca de su tiempo era una gran universidad, donde había grandes teólogos, de los cuales ella se servía, por cierto, como confesores, etcétera, ¿no? Pero su obra, la obra escrita de ella, pues es una de los grandes monumentos de la sabiduría cristiana y si se quiere, de la teología de nuestro tiempo, de la historia moderna de la Iglesia, de la historia contemporánea de la Iglesia. Y era una gran santa. Yo quisiera recordar, antes de terminar mis palabras, bueno, primero dos cosas. El acierto del tema del Congreso, la amistad, que va más allá, creo yo, de lo que puede llamarse su investigación psicológica o su formulación caracteriológica, digamos así, un poco vamos, superficialmente o pretendidamente. Luego, lo que tiene de antropología filosófica de fondo y lo que tiene sobre todo de antropología teológica de fondo. Y recordar en este contexto esa preocupación por la persona o por la personalización del hombre, ¿no? Que nos permite comprender bien lo que es la humanización del hombre, valga la redundancia, ¿no? Que según uno de nuestros buenos filósofos y pensadores del siglo XX, Julián Marías, pues la caracteriza como el camino de la filosofía desde la Ilustración hasta ahora, de la filosofía moderna y contemporánea, como la marca de esa filosofía. Trabajar a base o trabajar en un proceso de pensamiento donde el hombre se despersonaliza constante y siempre a más.
hasta llegar a los totalitarismos del siglo XX o a las LGTBIs del siglo XXI, ¿no? Y recordar también en este contexto que tener en cuenta la encíclica de Deus Caritas es de Benedicto XVI, el análisis que hace él de las tres categorías de el amor como eros, el amor como filía y el amor como ágape, que supone para un estudio de la amistad un instrumento de análisis y de comprensión después filosófico-teológica global muy bueno. Y finalmente, con esto quería terminar ya hace unos momentos, pues recordar la misa de cuando bajábamos desde la casa del abad de Llamar y salíamos de las murallas de Ávila, recordaba yo con una aproximación geográfica el altar donde estaba colocado, el altar que se colocó delante de las murallas el día 1 de noviembre del año 1962, el segundo día de la visita pastoral de Juan Pablo II a España, que comenzó con una celebración eucarística. El altar estaba apoyándose en la muralla y en la homilía él formuló una frase, no la recuerdo en su exacta literalidad, pero casi la recuerdo, casi literalmente dice el Papa. En la historia de las mujeres santas de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús ha sido la que más amó a Cristo. Bueno, es una buena compañera para hablar de la amistad en el cuarto congreso sobre la amistad en la sede de la Universidad Católica de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Así que si no la olvidamos a ella, no solo en la oración, sino también a la hora de concebir lo que es el hombre, lo que es la amistad, pues el congreso resultará sin duda de mucho fruto para la universidad y para todos, para la Iglesia en Ávila, que es una diócesis muy importante, y para toda la Iglesia en España. Muchas gracias.